Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestro ciclo de videos sobre motores a inducción. Antes de entrar de lleno en el tema de las conexiones en estrella y en triángulo del motor trifásico, me gustaría explicarles cómo están dispuestas las fases, o mejor dicho, los terminales de las fases en la bornera del motor, y hablar de la nomenclatura, o sea, las letras que se utilizan para identificar los principios y finales de fase. Hemos pretendido representar aquí la bornera del motor trifásico, con sus correspondientes principios y finales de fase. Acá dibujamos las bobinas representando cada una de las fases del motor. No quiere decir que esas bobinas estén conectadas en la misma bornera, ni detrás de la bornera, ni cosa por el estilo. Se encuentran dentro del estator del motor, alojadas en sus respectivas ranuras. Lo que estamos representando aquí es cómo están ubicadas según la conexión de sus terminales o extremos. Acá tendríamos conectado el principio de la primera fase y el final de la primera fase. Acá tenemos el principio de la segunda, el final de la segunda, y el principio de la tercera y el final de la tercera. Tampoco quiere decir que la bobina verde que está atravesada tenga contacto eléctrico con las otras dos fases, pues si fuera así, el motor se encontraría con un cortocircuito entre fases. Simplemente, como va cruzada, la dibujé acá. Pero no hay contacto eléctrico de una con ninguna de las otras dos. ¿Qué nomenclatura se utiliza para principios y finales de fase? Bueno, son dos nomenclaturas, la que llamamos nomenclatura antigua y nomenclatura moderna, que lo puso entre paréntesis porque la antigua todavía se sigue utilizando y se pueden encontrar que hay motores en los cuales los terminales están marcados con esas letras, según la nomenclatura antigua, y otros según la nomenclatura moderna. Por eso les voy a explicar las dos. Los principios aquí se denominan U, V y W. Fíjense, U, V y W. Principios de fase. Y los finales son X, Y y Z. Acá van a ver que no están en orden correlativo. Z, X, Y. Pero veamos. Si el principio de la fase se llama U, el final de la misma fase se llama X. Aquí lo tienen. Principio U, final X. Si el principio de la fase se llama V, el final de la misma fase es Y. V, Y. Si el principio de la tercera fase es W, el final se llama Z. W, Z. Así es como se denominan los principios y finales de fase en esta nomenclatura. Vamos a la otra que llamamos la moderna. Principios de fase U, V y W, igual que en la anterior, pero cambian los finales. Acá los finales se llaman U1, V1 y W1. Fíjense ustedes que la primera fase sería principio U, final U sub 1. Principio U, final U sub 1. La segunda sería principio V, final V sub 1. Principio V, final V sub 1. La tercera, principio W, final W sub 1. Principio W, final W sub 1. Esta nomenclatura es, si se quiere, más fácil de recordar, porque los finales se denominan con la misma letra de los principios, pero con un subíndice 1. O sea que como que es más fácil de correlacionar. Pero, hoy por hoy, se pueden encontrar con cualquiera de las dos. Bueno, vamos a hablar acerca de las conexiones del motor trifásico a inducción. Las conexiones básicas, digamos, la conexión estrella y la conexión triángulo. Habíamos establecido el nombre de los principios y finales de fase en la bornera del motor trifásico. Aquí, por ejemplo, tenemos esta fase cuyo principio es U y su final es U sub 1. Segunda fase, principio V, final V sub 1. Tercera fase, principio W y final W sub 1. Entonces, vamos a ver qué puentes debemos realizar en la bornera del motor para que quede conectado en estrella. Como sabemos, la bornera tiene aquí indicados los principios y finales de fase y sabemos que las fases están ubicadas cruzadas. Es decir, una fase se encuentra entre el primer terminal de la parte superior y el segundo de la parte inferior. Acá tenemos principio U, final U sub 1. Acá hay una fase. Es decir, los terminales correspondientes a esa fase, los extremos, están conectados en estos bordes. La segunda fase está entre V y V sub 1
y la tercera entre W o W y W1 o W sub 1. Así es como están dispuestas las fases en la bornera del motor. Para realizar la conexión en estrella, debemos hacer lo siguiente. Como podemos ver acá, para formar la estrella, tenemos que unir los tres finales y alimentar los tres principios de fase. Así que por acá, estos van a ir a las líneas de alimentación. Los principios se alimentan y se unen, o se puentean, como se dice habitualmente, los finales de fase. También se puede hacer a la inversa, puentear los principios y alimentar los finales. Acá vamos a alimentar entonces entre las líneas que son L1, L2 y L3. Ustedes le pueden llamar R, S, T, A, B, C, eso depende, pero son las tres fases del sistema de alimentación. Como les dije, esta es la bornera del motor y como ustedes pueden ver, unimos los tres finales y alimentamos los tres principios. O sea que esto me queda más o menos así. Ya vienen unos puentes metálicos, unas chapitas, vamos a decir, hablando mal y pronto, que vienen a medida para realizar estos puentes, que están hechas de tal manera que la medida entre los orificios coincide con la distancia entre los bordes. Trae tres chapitas como esta, porque después van a ver ustedes que para la conexión triángulo necesitamos tres chapitas, acá solamente dos. Pero les aconsejo que superpongan la que les sobra con una de estas, así no la pierden y si el día de mañana quieren cambiar la conexión del motor, lo pueden hacer. Así quedaría el motor conectado en estrella. También, como les dije, se pueden unir los finales y alimentar, unir los principios y alimentar los finales. Acá nosotros unimos los finales y vamos a alimentar los principios. O sea que acá van a tener L1, L2 y L3. Esto es una conexión estrella. Recordemos que en la conexión estrella, la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase es igual a raíz de 3. Hay un video en el canal donde se demuestra esta fórmula. Les dejo en el link, les dejo el link en la descripción del video. Quiere decir que la tensión de fase en estrella será la tensión de línea dividido por raíz de 3. O sea que si ustedes tienen 380 voltios en línea y lo dividen entre raíz de 3, le va a dar 220 voltios. Por ejemplo, ¿no? La intensidad de fase es igual a la intensidad de línea. O sea que la misma corriente que viene a la entrada, esta es I de línea, es igual a la corriente que pasa por la fase. Fíjense que acá no tiene otro camino que tomar la corriente que por la misma fase. Entonces I de línea es igual a I de fase. Vamos ahora a la conexión en triángulo. Para la conexión en triángulo se deben unir. Acá ustedes saben que tienen ya los principios y finales marcados, ¿no? Se deben unir U con W1 y alimentar acá. V con U1 y alimentar acá. Y W con W1. Entonces acá tenemos línea 1, línea 2, línea 3, o RST o ABC, como ustedes quieran. ¿Cómo quedan los puentes en la bornera? U con W1, o con W1, perdón, porque acá decimos W. Acá le decimos B tanto a la corta como a la larga, o sea, le decimos B corta y B larga. A la B le decimos B larga. Y a la V le decimos B corta. Entonces decimos B indistintamente, lo cual no está bien, pero es una costumbre que está muy arraigada. Entonces acá tenemos este puente que ahora lo voy a arreglar porque me había quedado, el borne me había quedado un poquito corridito.
este puentecito y este puentecito que también lo voy a arreglar para que me quede prolijo. Ahí. Como ven, yo les había hablado de las tres chapitas, ¿verdad? Acá estamos usando las tres chapitas para hacer el puente. Los tres puentes que trae ya el motor de fábrica. Estamos uniendo U con W1, es esta unión de acá. V con U1, esto es U1, U1. V con U1, aquí, este puente de acá. Y W con V1. ¿Bien? W con V1 es este puente de acá. Y podemos alimentar tanto por los finales como por los principios, indistintamente. Entonces acá ustedes vienen con la alimentación. Línea 1, línea 2 y línea 3. Esto es una conexión en triángulo. En la conexión en triángulo, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. ¿Sí? La relación entre la intensidad de línea y la intensidad de fase es raíz de 3. O sea, I de línea sobre I de fase es igual a raíz de 3. Vale decir que la I de fase es igual a I de línea sobre raíz de 3. Y fíjense que si por acá viene la corriente de línea, vamos a ponerle I sub 1, al llegar a este nodo, tiene dos caminos para tomar. Entonces se reparte entre lo que es la fase 1 y la fase 3. Ahí ya nos estamos dando cuenta que la corriente de línea no es igual a la corriente de fase. ¿Cuál es la relación? Es raíz de 3. I de línea sobre I de fase es igual a raíz de 3. I de fase es I de línea sobre raíz de 3. O sea, raíz de 3 veces menor es I de fase que I de línea. Las tensiones, se nota a simple vista que la tensión de línea es la misma que la de fase. Fíjense que esta fase en color azul está entre L1 y L2. O sea que está recibiendo directamente la tensión de línea. Esta fase está entre L2 y L3, recibe la tensión de línea. Y esta fase está entre L1 y L3, recibe la tensión de línea. Estas son las conexiones del motor en estrella y en triángulo. Bueno, para que entiendan mejor esto de las conexiones en estrella y en triángulo, les voy a poner un ejemplo con números, pero sencillito. No vamos a utilizar bobinas, sino resistencias para facilitar la explicación. Pongamos que tenemos tres resistencias conectadas en estrella de 10 ohmios cada una. Vamos a decir que la tensión de línea le vamos a poner B de línea igual 380 volts. Pero como ustedes saben, las resistencias no van a recibir 380. Porque en estrella la tensión de fase es igual a la tensión de línea sobre raíz de 3, según vimos recién. Entonces la tensión de fase es igual a tensión de línea sobre raíz de 3. O sea, 380 sobre raíz de 3 son 220 volts aproximadamente. Quiere decir que cada fase de este motor está recibiendo 220 voltios cuando la tensión de línea es 380. Vale decir que la intensidad que pasa por esta resistencia de 10 ohmios es esta tensión dividida por la resistencia, según ley de Ohm. O sea, I de fase es igual a la tensión de fase, que es 220, sobre la resistencia, que son 10 ohms. Son 22 amperes. Esos 22 amperes están circulando por la fase, ¿verdad? Acá hay 22 amperes. Pero acá por la línea también vienen 22 amperes. Porque en estrella, ¿se acuerdan que intensidad de línea es igual a intensidad de fase? Entonces por acá viene el 22, por acá pasa el 22. Lo mismo pasa en esta fase y lo mismo pasa en esta. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver a continuación es qué pasa si conectamos estas mismas resistencias, pero en triángulo. ¿Recuerdan estos valores?
Acá la tensión de fase eran 220, a pesar de que la de línea eran 380. Y la corriente de línea es igual a la de fase y es igual a 22 amperes. Bueno, vamos a ver qué ocurre ahora si las mismas resistencias de y eso las conectamos, pero en triángulo. A ver qué es lo que sucede. Les quiero comentar algo. En muchos países a la conexión estrella se le llama conexión Y. Y o Y, lo que nosotros decimos acá. Y al triángulo, triángulo nomás. Aunque en algunos otros lados al triángulo le dicen delta. Nosotros acá le llamamos estrella y triángulo. Algunos le dicen Y, triángulo, Y, delta. Eso depende de cada uno de los países. O sea que el Y equivale a la estrella y el delta equivale al triángulo. Aclarado esto, vamos a ver qué pasa con estas resistencias conectadas en triángulo. Como ustedes recordarán, en triángulo la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Es decir, que cada fase del motor está recibiendo directamente 380 voltios, si es que la tensión de línea es 380 voltios, por supuesto. Vamos a poner los mismos valores que para la conexión estrella que vimos recién. Línea 380, 10 ohmios cada resistencia. Entonces ahora, si ustedes quieren calcular la corriente de fase, será 380, que es la tensión de fase, sobre 10, que es el valor de la resistencia. Y esto nos está dando 38 amperes. La I de fase, 38 amperes. B de línea, 380. B de fase, 380 también. 380 sobre 10, 38 amperes. Esta es la corriente de fase. Fíjense, la corriente de fase puede ser esta acá, por ejemplo. Esto sí de fase. Puede ser acá también o puede ser acá también. Pero aquí tenemos una corriente de línea que no es igual a la corriente de fase. I de línea. Y esa I de línea en triángulo es igual a raíz de 3 por I de fase. O sea, raíz de 3 por 38. Y esto nos da 65,81. O sea, prácticamente 66 amperes. Qué interesante esto. Porque en estrella recuerdan que nos daba 22. Mientras que en triángulo nos da 66. O sea que la corriente de línea es 3 veces mayor en triángulo que en estrella si mantenemos las mismas resistencias y la misma tensión. Bueno, una de las cosas que uno se puede llegar a preguntar en este caso es, fenómeno, ya entendí lo que es la conexión estrella, lo que es la conexión triángulo, sé cómo hacer los puentes en la bornera del motor, conozco la diferencia entre una conexión y otra, pero ¿cuándo se usa la una y la otra? ¿Cuándo el motor se conecta en estrella y cuándo se conecta en triángulo? Vamos a verlo. Bueno, yo hice unas tablas acá que pretenden ser ilustrativas, ahora las vamos a completar, de cuándo un motor se debe conectar en estrella y cuándo en triángulo. Supongamos que la tensión de línea es de 220 voltios o 230, prácticamente. Es decir, en algunos lugares quizás todavía se siga usando 220, acá por ejemplo nosotros usamos 230. Pero por costumbre le seguimos diciendo 220. O sea que vale también para 230. Acá donde dice tensión de fase, esta es la tensión del motor. O sea, cuando a usted dice el motor es de 220 o de 230, siempre se refieren a la tensión de fase. Acá lo mismo. Dice, che, este motor es de 220 o de 380. Es de 220. ¿Qué quiere decir? Que cada fase del motor puede trabajar como máximo con esa tensión. ¿De acuerdo? Bien. Aclarado esto, vamos a poner acá que la tensión del motor, o sea, la tensión de fase, es igual a la tensión de línea. Primer caso posible. Segundo caso posible. Que la tensión de línea sea 380 volts y la del motor sea 220. Tercer caso posible, que la tensión de línea sea 380 y la del motor también sea 380. ¿Sí? Recuerden, cuando hacemos referencia a la tensión del motor nos referimos a la tensión de fase, la tensión de cada fase del motor.
Entonces, si la tensión de línea es igual a la tensión de fase, ¿esto ocurre dónde? En la conexión triángulo. Fíjense, la tensión de línea es la misma que recibe cada una de las fases. Por lo tanto, en este caso, el motor va a ir conectado en triángulo. Vamos a anotarlo por acá. Conexión triángulo. ¿Bien? Si la línea es de 380 y el motor es de 220, triángulo no me sirve porque se me va a quemar el motor. Porque si lo conecto a línea de 380, cada fase va a recibir 380 y es de 220, lo voy a quemar. Entonces, la otra opción que tengo es la estrella. ¿Será realmente? Y bueno, veamos. Si ustedes dividen 380, la tensión de línea, entre raíz de 3, le da 220 voltios. Quiere decir que yo conectando el motor en estrella, si viene en la línea y 380, cada fase va a recibir 220. Por lo tanto, la conexión correcta aquí es la conexión estrella. En estrella algunos lo hacen al revés, como una Y, ¿no? Vale cualquiera de las dos. ¿Qué pasa si la línea es de 380 y el motor también? Bueno, B de línea es igual a B de fase. O sea que nuevamente estamos en la situación de la conexión triángulo. Por lo tanto, acá corresponde conectar el motor en triángulo. Y ahí tienen ustedes un cuadrito resumen de las conexiones que se deben hacer en el motor conforme la tensión del motor y conforme la tensión de la línea. En este otro ejemplo voy a usar otros dos tipos de tensiones muy utilizadas, que son 380, 660. Vamos a suponer que la línea es de 380 y el motor también es de 380. O sea, tensión de línea igual a tensión de fase, corresponde conexión triángulo. Si la tensión de línea es 660 y la del motor es 380, corresponde la conexión estrella. Si la tensión de línea es 660 y la del motor también es 660, entonces nuevamente corresponde la conexión triángulo, ya que en esta conexión B de línea es igual a B de fase. Ahí tienen ustedes cómo deben conectar el motor en cada nivel de tensión. Por supuesto que trabajé solo con estos dos, 220, 380, 380, 660, que son creo que los más utilizados. Ahora bien, nosotros más adelante vamos a hablar sobre métodos de arranque de motores. Y uno de esos métodos es el método de arranque estrella-triángulo. ¿Qué significa? Que el motor arranca en estrella y luego se pasa a triángulo. En todos los casos que ustedes vayan a hacer un arranque estrella-triángulo, no van a conectar la bornera del motor con los puentes, sino que los puentes los va a hacer ya sea un interruptor de accionamiento manual, un conmutador, o lo van a poder hacer también a través de contactores y un temporizador. Con esto les quiero decir lo siguiente. Si van a arrancar un motor en estrella-triángulo, el motor tiene que tener la capacidad de soportar la máxima tensión. O sea, un motor de 220, si yo voy a hacer un arranque estrella-triángulo, cuando pase a triángulo va a tener 220 en cada fase. O sea, el motor tiene que ser de 220. Un motor de 380 en estrella va a recibir 220 cada fase, pero el triángulo va a pasar a recibir 380. Por lo tanto, un motor de 220 yo no lo puedo arrancar en estrella-triángulo a 380, porque cuando pasa al triángulo se va a quemar. Lo mismo pasa para estas otras tensiones. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. De mi parte les digo hasta la próxima clase y como siempre, ¡vamos nosotros! Hasta la vista,